Miren nada más esto que me acabo de encontrar, pero mírenlo nomás. Mi amigo tiene una foto autografiada por Miss Francia 2019. Hola amigos, bienvenidos otra vez a mi canal. Yo soy Juan y actualmente estoy explorando el alojamiento en París. Si vienen a vivir a París, su principal gasto va a ser precisamente el alojamiento. Y para encontrarlo la verdad es que es muy complicado. Te van a pedir que presentes un expediente en el que te va a dar la impresión que solo falta que te pidan que incluyas la partida de defunción de tu abuela. ¿Y para qué? Para que al final termines viviendo en un sexto piso y sin ascensor. Y estoy seguro que tú ya te imaginas que vivir en París es muy caro. Y es la verdad, es bastante costoso. Y es cierto lo que dicen por ahí, que París es una de las ciudades más caras del mundo. En particular, en todo lo referente al alojamiento, a encontrar casa o a comprar un departamento. Hoy voy a mostrarles el mini departamento de un amigo que está de vacaciones fuera de París y que me ha prestado la llave. Y también voy a hablarles de los precios, de cuánto costaría alquilar un mini departamento similar y de cuánto costaría también comprar un mini departamento de una superficie como esa, si es que tenemos la intención de establecernos definitivamente en París. ¿Quieren venir conmigo? Pues vamos. El departamento de mi amigo está en el distrito 17 de París, que es una de las zonas residenciales más caras y más exclusivas de la ciudad. Y no está lejos de lugares como el Sagrado Corazón, o el Moulin Rouge, o el Arco del Triunfo. Todavía no encuentro el edificio de mi amigo, debe ser uno de estos. El edificio donde vive mi amigo es este de la esquina a la derecha. Es bastante grande, ¿eh? La puerta exterior de los edificios no tiene cerradura. Normalmente necesitaríamos el código de acceso para entrar, pero como tenemos el badge, basta con apoyarlo aquí y la puerta se abre automáticamente sin necesidad de código. Vamos a prender la luz, esto está bastante oscuro. Lo primero que encontramos al entrar a un edificio es el boîte à lettres, es decir, el buzón donde el cartero viene todas las mañanas a dejar todas las cartas y a veces pequeños paquetes. Y esto que tenemos aquí es una segunda puerta. Muchos de los edificios en París tienen esta segunda puerta y hay que tener el código para entrar. Pero, una vez más, como tenemos el badge, el código no es necesario. En muchos edificios de París no hay elevador. Entonces hay que subir, si queremos vivir aquí, hay que subir todos los pisos a pie. Y mi amigo vive en el 7º piso. Vamos a ver si llegamos. Quien quiere vivir aquí tiene que tener buenas piernas, ¿eh? Miren amigos, alguien dejó una lavadora que ya no usa en el camino. Seguramente es chatarra, ya no sirve.
y pronto la van a sacar de aquí. Aquí es, pero no sé bien en qué departamento es. Me parece que es esta puerta la que tengo frente a mí. Miren esto, amigos. Wow. Bueno, la verdad es que no está tan mal. Miren el espacio que hay aquí para caminar. Vamos a ver cuántos pasos puedo dar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Realmente no se puede caminar mucho en un espacio de 7 metros cuadrados. Pero bueno, yo supongo que uno se acostumbra a todo, ¿no? Pero lo innegable es que es pequeño. No está tan mal considerando que estamos en París, pero no estoy seguro si este cuarto es apto para claustrofóbicos o no. Este espacio mide exactamente 7.5 metros cuadrados, según me ha contado mi amigo que está en su contrato. Es decir, apenas lo necesario para vivir. Madre mía. Lo primero que se ve al entrar es un plano del metro de París. Es muy útil para saber qué metro tenemos que tomar y cuánto nos va a tomar llegar a nuestro destino. La puerta se ve segura. Miren esto. Hay una barra de acero sólida aquí que va desde el piso hasta arriba, hasta el marco de la puerta. Solo giras la llave así y listo. Y estás seguro de que nadie te va a robar. Si los ladrones quieren entrar aquí, lo van a tener complicado. Esto de aquí es el contador de la electricidad y los interruptores. Es curioso que el despertador de mi amigo está justo sobre los interruptores de la electricidad. Pero bueno, ¿por qué no? Este es el contador principal de la electricidad. Solamente presionas este botón y listo, ya tienes tu consumo de electricidad. Esto es muy útil porque puedes mandar este número, el número de kilobytes que has consumido a EDF, que es la empresa estatal francesa que da el servicio de electricidad, y de esta forma pagas solo lo que has consumido. Si no envías este dato a EDF, EDF va a hacer un estimado y siempre te van a cobrar más de lo que has consumido, así que siempre conviene hacer este cálculo y enviarlo. Este es el interruptor principal de la electricidad. Si lo bajamos, nos quedamos a oscuras. Y estos de aquí son los interruptores. Vemos que hay diversos interruptores para cada espacio del cuarto. Para los tomacorriente que están en los muros, hay dos, para el radiador, para el calentador de agua, etc. Todo está muy bien dividido. Aquí tenemos una pequeña escoba y un recogedor de basura también. Necesario para limpiar el cuarto, obviamente. Y esta es una bolsa de supermercado. Con esta bolsa vas al supermercado y ya no tienes que comprar bolsas de plástico. Aquí tenemos un pequeño ventilador, muy útil porque estamos en verano. Y también es calefactor. Puedes usarlo con calor o sin calor. Aquí al lado tenemos una pequeña cocina de 2 hornillas. Verdaderamente muy pequeña, y al lado está el lavabo. El uso de estas pequeñas cocinas en París es muy difundido, precisamente por la falta de espacio. Esto no está muy bien ordenado. Aquí vemos algunos artículos de higiene corporal, esponjas, etc. Pero esto es natural, porque mi amigo no tiene mucho espacio donde ponerlos. Vamos a ver si hay agua. Aparentemente sí hay.
Sí, sí hay agua. Y vamos a ver si calienta. Wow, sí calienta y calienta fuerte. Esto que está aquí arriba es el calentador de agua. Hay un tubo que lleva el agua hasta ahí arriba y una resistencia eléctrica calienta el agua. Y es la que usamos en el lavabo, con la que acabo de quemarme, y es la que se usa en la ducha también, que tenemos justo aquí al lado. Es increíble esto. Pero hay que acomodarse, estamos en París y lo que falta es espacio. Bueno, aquí hay un compartimiento con algunos artículos de limpieza, un termo, vasos, artículos de higiene corporal. Todo está un poco mezclado, ¿eh? Yo supongo que se nota que quien vive aquí es un hombre. Miren esto, me acabo de dar cuenta de un detalle muy especial. No hay electricidad en el techo. Mi amigo tiene solamente una lámpara. Ah, no, miren, tiene dos lámparas. Pero miren el techo, no hay electricidad en el techo. Bueno, hay tomacorrientes para la electricidad, como el que vemos ahí, que está conectado el radiorreloj, el despertador. Ahí hay otro, donde está conectada esta computadora. Pero miren, es la primera vez que veo un cuarto que no tiene electricidad propia del cuarto, en el techo, sino que hay que acomodarle unas lamparitas. Eso es, bueno, eso es raro, debería tener. Ahí arriba hay otros vasos y me imagino que vajilla. Ahí también hay una cafetera al fondo. Sí, esa es vajilla. Me parece que ahí atrás hay unas copas. Está pequeño, pero se nota que no falta al menos lo básico para vivir, ¿eh? Eso hay que aclararlo. Miren, aquí tenemos cubiertos también. Pasta dental. Todo está un poquito desordenado. ¿Qué le vamos a hacer? Pero bueno, así. Al menos se puede vivir, ¿eh? Al menos, bueno, este cuarto es solo obviamente para dormir, para estar unas horas, y el resto del tiempo mi amigo obviamente lo pasa en la universidad o en su trabajo. Bueno, en fin, encontramos vajilla, útiles de limpieza, cosas que encontraríamos en cualquiera de nuestras casas, en Latinoamérica o en España. Aquí hay un pequeño refrigerador, pues vamos a ver qué encontramos también. Miren esto, el refrigerador está casi vacío, apenas hay algo de comida, no es mucho, pero lo que sí hay es cerveza Corona. Obviamente nos vamos a tomar una. Espero que mi amigo no se dé cuenta. ¿Cómo se nota que quien vive aquí es un hombre, no es verdad? Yo creo que en el cuarto de una chica encontramos otras cosas, no necesariamente cerveza, ¿eh? Bueno, vamos a tomarnos una. No tengo destapador, pero a la vez tengo destapador. Salud. Está bueno. Está muy refrescante. Es increíble que en París, en lugar de encontrar cerveza francesa, lo cual sería lo más normal, pues no, lo que encontramos es cerveza mexicana. Pero está muy bien, a mí me gusta la Corona. Y esta no es una mención pagada ni nada parecido a eso, ni mucho menos, pero salud. Ya le debo una cerveza Corona a mi amigo. Esta es la cama. Y miren este detalle, no sé si se nota en el video, pero yo se los voy a mostrar. Aquí verdaderamente no hay cama. Lo que hay son 3 colchones. Miren, 1, 2, 3 y no hay catre. Bueno, la cama está formada por 3 colchones, como hemos visto. Y eso es normal cuando se vive en un sexto piso en París, y supongo que en cualquier otra ciudad del mundo, pues es muy difícil cargar con una cama o con un catre desde la planta baja de un edificio hasta arriba, ¿no? Hasta el sexto, séptimo piso. Es casi imposible, es un trabajo que muchos no se van a querer tomar. Y obviamente nos vamos a zambullir en la cama. Nos vamos a zambullir en la cama, ¿cómo que no?
Sí está cómoda. Claro, con 3 colchones tiene que estarlo, ¿no? Ay, qué bien. Qué buen descanso. No sé si se los he dicho, pero aquí en París hace un calor tremendo en junio porque estamos en verano. Creo que estamos a 32 grados ahora. Me estoy muriendo de calor. Miren este libro que está sobre la cama. Parece que a mi amigo le gusta leer. Este libro se llama El arte de la iPhoneografía y enseña a tomar fotos artísticas con un iPhone. Este libro me lo quisiera robar. Pero bueno, no hemos venido aquí a eso. Tal vez la próxima vez. Miren nada más esto que me acabo de encontrar, pero mírenlo nomás. Mi amigo tiene una foto autografiada por Miss Francia 2019. ¡Wow! Esto sí que es una sorpresa, y es una sorpresa que muy poca gente tiene, ¿eh? Es una foto autografiada por ella misma. La Miss Francia 2019 se llama Baimalama Chávez y creo que vino de Tahití. Y es verdaderamente una mujer muy, pero muy hermosa. ¡Wow! Qué suerte tienen algunos, ¿no? No sé ustedes, pero a mí me ha sorprendido que en un espacio tan pequeño se pueden encontrar cosas muy interesantes también, ¿eh? Tengo que decirlo. Miren este detalle de aquí. Esto sí que no está muy bien. Mi amigo tiene todos sus libros al lado del calentador. Esto sí no está tan bien. No está muy cool, porque eso que está atrás de los libros es un calentador eléctrico. Y si se le ocurre prender el calentador junto a los libros, podría haber un incendio aquí. Si ese calentador se calienta demasiado, obviamente. Yo imagino que mi amigo puso los libros al lado del calentador, porque estamos en verano y obviamente no va a prender este aparato en varios meses, ¿no? Ahora miren esta vista, señores. ¡Wow! La vista de este cuarto está muy buena. ¿Ustedes ven esa cúpula y esa torre que están ahí atrás? A lo lejos. Ese es el Sagrado Corazón, una de las iglesias más conocidas de París que visitan 11 millones de personas cada año. Es verdaderamente impresionante, tiene una vista bonita. Y esos techos que vemos son los techos típicos de París. En este departamento que está justo frente al nuestro, ese departamento que está en el techo justo, mi amigo me ha contado algo, un detalle especial. Mi amigo me ha dicho que hay una chica que de noche camina sin ropa. Yo no sé si es verdad, pero ahora que mi amigo está de vacaciones, ¿no les gustaría que lo averigüemos esta noche, amigos? Pues vamos a ver. Vamos a ver si este aparato funciona. Sí, sí funciona. Sí, sí hay electricidad. Vamos a ver esta otra vista de aquí. Mi amigo también me dijo que aquí vive otra chica. Me ha dicho que vive rodeado de chicas. Pero miren eso que está allá. Miren, ese edificio grande y moderno de allá atrás es el Tribunal de París. Si ustedes alguna vez vienen a París y se portan mal, pues allá los van a juzgar. Obviamente estoy bromeando. Si alguna vez vienen a París, aquí hay que venir a portarse bien, señores. Esta es la ducha. Miren nada más esto. Está pequeño, ¿eh? Y lo que tenemos aquí en general es una sola pieza donde están la cocina, el lavabo, la ducha y el dormitorio. Aquí forzosamente tiene que haber humedad, ¿eh?
Bueno, aquí en la ducha vamos a entrar. No hay mucho espacio a donde entrar, obviamente. Pero aquí hay todo lo necesario para bañarse, ¿eh? Aquí está la esponja. Este frasco es champú y jabón a la vez. Y bueno, estoy adentro de la ducha. Vamos a ver si entro bien. Vamos a ver si entro bien. Voy a cerrar la cortinita. Y aunque no soy tan pequeño, me puedo bañar aquí, miren. Miren, no está tan mal esto, no está tan pequeño. Al menos te puedes bañar todos los días. Miren este detalle que acabo de descubrir. La ducha está junto a la ventana. En teoría, tú puedes levantar esta persiana y darle un espectáculo a tu vecina del frente. Simplemente te levantas una mañana, te vas a la ducha, sacas esta persiana y le dices: vecina, ¿quieres ver algo bonito? Pues mira esto, aquí está. Es solo para ti. Obviamente voy a darles el precio que se paga de alquiler. Mi amigo está pagando 400 euros al mes. Y esto incluye solo agua y mantenimiento de las partes comunes del edificio. Es decir, cosas como electricidad e internet él las paga aparte. Este precio, que parece excesivo en París, puede considerarse barato. Mi amigo, antes de mudarse aquí, tuvo que dar un cheque de garantía de 800 euros. Y también tuvo que comprar un seguro de alojamiento que cuesta 50 euros al año. Así que está de más decir que París es una de las ciudades más caras del mundo, amigos. Así que si quieren venir, pues comiencen a ahorrar desde ahora. Ya que ustedes son observadores, amigos, yo estoy seguro de que se han dado cuenta de que aquí falta que veamos el baño. Es decir, el WC. Pues vamos a verlo. Así es como se ve el corredor. Hay una escalera aquí. Mi amigo me ha contado que comparte el baño con otras personas. Creo que es esta puerta. Parece que es la única que está abierta, entonces debe ser el baño. Wow, miren esto. Miren nada más lo que es esto. Está pequeño, Está pequeño. Vamos a cerrar para que nadie nos interrumpa la grabación. Bueno, el baño se ve así. Es lo que hay. Wow, hay algunas manchitas marrones por aquí abajo. No sé si se notan. No esperaba que este baño tuviera este aspecto y este olor. A veces no es muy conveniente compartir el baño con gente a la que no conoces bien, pues muchas veces puede ser que no lo dejen tan limpio como tú quisieras. Bueno, al menos aquí tenemos una ventana de ventilación. Es esta. Y la vamos a abrir. Wow. Se ve feo ahí adentro, pero al menos podemos respirar. Bueno, con ventilación, el olor asesino de este baño no se siente tanto. Miren, esa es la ventilación del baño. Bueno, podrá ser pequeño, podrá no verse bien, pero al menos hay todo lo necesario. Bien, ya lo hemos visto. Son increíbles todas las cosas interesantes que podemos encontrar en un espacio tan pequeño, ¿no es verdad? Bueno, amigos míos, espero que les haya gustado este video y que les haya dado información valiosa por si alguna vez planean venir a estudiar o a trabajar a Francia. Esto ha sido todo por hoy y nos vemos en unos días con un video nuevo. Adiós, amigos míos, y cuídense mucho.